La internalización del mantenimiento en eólica. Qué tema tan curioso, tan apasionante y con enfoques tan diferentes dependiendo de dónde nos encontremos. ¿Qué es eso de la internalización del mantenimiento en el sector eólico? ¿Es interesante? ¿Es rentable internalizar el mantenimiento? Pues vamos a ver todo eso en este vídeo. Ya hemos hablado en ocasiones cómo tenemos varias formas de orientar el mantenimiento. ¿Qué quiere decir eso de orientar el mantenimiento? Pues cómo vamos a determinar las tareas programadas que vamos a realizar en nuestro parque de aerogeneradores. Y existen básicamente dos formas de determinar esas tareas. Una es tomamos las recomendaciones del fabricante y seguimos al pie de la letra lo que nos dice el fabricante, o determinamos a través de expertos o a través de la experiencia cuáles son esas tareas, redactando protocolos de mantenimiento que pueden ser comunes a muchos tipos de máquinas, pero después adaptados especialmente a esas máquinas. Hemos visto también cómo la estrategia de mantenimiento puede ser sistemática, es decir, que hacemos una serie de tareas esté como esté la máquina, o una estrategia condicional, es decir, determinamos cómo está la máquina, diagnosticamos la máquina y a partir de ese diagnóstico establecemos cuáles son las acciones correctivas que corresponde llevar a cabo en ese aerogenerador. Mientras que al primero le llamamos estrategia sistemática, al segundo le llamamos mantenimiento basado en condición. Y en lo que se refiere a estas dos cosas, pues vemos claramente cómo establecer protocolos de mantenimiento con independencia de lo que diga el fabricante y además basar esas tareas en el mantenimiento basado en condición, pues resulta de lo más interesante, de lo más eficaz y de lo más económico. Pero veamos ahora cómo hay que realizar esas tareas, porque tenemos en realidad tres posibilidades. La primera es que lo realice todo personal propio del parque, personal propio de la empresa. La segunda es que lo realice personal contratado en dos versiones. Una es que lo haga bajo un contrato integral en el que todas las tareas le corresponde hacer a una empresa contratista, o que lo haga bajo la modalidad multicontrato, es decir, que la empresa contrata servicios de forma independiente, no bajo un paraguas integral. Y la tercera es una forma mixta, es decir, una parte lo hace nuestro personal y otra parte lo hacen contratas. Es de este último punto del que queremos hablar. Es decir, ¿qué es más interesante? ¿Hacerlo con propio personal o hacerlo con contratas? Bueno, pues en este punto, igual que nos hemos mojado en los otros, es decir, que resulta mucho más interesante basar el mantenimiento en protocolos y que las tareas de esos protocolos estén basadas en mantenimiento basado en condición, pues de nuevo aquí nos mojamos. Y lo que tenemos que decir, de acuerdo con nuestra experiencia y de acuerdo con lo que hemos visto, con los resultados que hemos visto en campo, resulta desde todos los puntos de vista, tanto técnicos como económicos, mucho más interesante internalizar el mantenimiento que externalizarlo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que resulta más interesante tener una plantilla fija, que esa plantilla fija se ocupe del parque, se ocupe de las tareas que hay que llevar a cabo en el parque, se ocupe de vigilar y de tener perfectamente diagnosticada la situación de cada uno de los aerogeneradores, y además defendemos que eso es técnicamente y económicamente viable, factible y muy eficaz. Claro que esto choca completamente con las mentalidades de los países occidentales. Hablamos de Europa, Estados Unidos fundamentalmente, en los que se busca fundamentalmente externalizar el recurso, externalizar la mano de obra. Externalizar y precarizar, porque después esa externalización se hace en base a criterios económicos, es decir, se saca a concurso, se ven ofertas y se otorga al más barato. Ese que es el más barato tiene dos características. Primero, paga mal a sus empleados y en segundo lugar, resume y trata no de optimizar, sino de reducir el alcance al mínimo indispensable para cumplir por los pelos su contrato.
pero olvidándose de lo más importante, que es qué es lo mejor para el parque. Pero ¿qué pasa cuando internalizamos? Cuando internalizamos tenemos personal suficiente a nuestra disposición para hacer lo que corresponde técnicamente. Fijaros que cambiamos un poco la mentalidad, ya no hace falta hacer inspecciones semestrales en los aerogeneradores, podemos llevárnoslos a trimestrales, es decir, podemos llevarnos a tener mucho más vigilado cada uno de los componentes de nuestro aerogenerador, cada uno de los componentes de nuestro parque de aerogeneradores. Y sobre esa base trimestral, pues lo complementamos con una serie de tareas de carácter anual que no corresponde hacer cada 3 meses. Y eso, unido a todas esas tareas offline, a esas tareas de diagnóstico offline, que son pues, la inspección de palas interna, externa, la vigilancia de rodamientos de pala, la inspección boroscópica, la inspección por ultrasonido de determinados componentes, el análisis de aceites, etc. Pero todo, absolutamente todo, realizado con personal propio. Incluidas las reparaciones, no pasa nada porque el personal sepa reparar palas, no pasa nada porque el personal sepa cambiar tarjetas o atender la parte eléctrica o electrónica, sepa engrasar, sepa reapretar tornillos, sepa inspeccionar el aerogenerador o sepa realizar determinados trabajos como la sustitución de algunos componentes como pastillas de freno, etcétera, que nos pueden fallar. Si tenemos una plantilla suficiente y bien formada, capaz de atender todas las necesidades correctivas del parque, quizá nos haga falta complementarlo con alguna pequeña tarea o alguna cosa muy concreta que tengamos que contratar fuera. Pero indudablemente tener personal en el parque propio para realizar esas tareas y tener a ese personal formado y tener todos los medios necesarios para llevar a cabo tanto las inspecciones como las correcciones, resulta de lo más rentable. Hagamos unas cuentas rápidas. Imaginemos un parque de 20 aerogeneradores, de una potencia media de, pongamos, 3 megavatios, y que funciona, pues, pongamos, 3.000 horas, por hacer las cuentas rápidas. Eso produce 180.000 megavatios hora al año. ¿Cuál es el ingreso que tiene este parque si suponemos una retribución de 75 euros por megavatio hora? 13.500.000 euros. Veamos ahora cuánto cuesta mantener una plantilla de, digamos, 10 personas con un coste empresa, es decir, salario más retribuciones sociales, de 50.000 euros por cada uno de estos trabajadores. 50.000 por 10 son 500.000 euros. Un parque de 20 aerogeneradores de 3 megavatios cada uno puede permitirse el lujo de gastar 500.000 euros en el personal que atiende el parque. Obviamente sí, porque además hay otro ingreso. Primero, lo que se constata cuando eso se hace así es que el parque está mucho más vigilado. Con lo cual, al estar mucho más vigilado y si se tiene pues, una organización adecuada y una dirección adecuada de esos recursos, pues lo que tenemos es que las averías se detectan en una fase muy precoz, con lo cual solucionarlas es mucho más barato. Así que se elimina del todo, al 100%, el gran correctivo, el correctivo que afecta a las palas, al buje, al rotor, al eje principal, a la multiplicadora o al generador. Y eso con el aumento consiguiente de disponibilidad y de producción. Fijaros, si esta orientación, tener 10 personas para un parque que produce 180.000 megavatios hora al año, fijaros si es rentable el orientarlo de esta forma. Podemos pensar, no, eso no es así, porque muchos parques no tienen 3 megavatios, tienen 2, muchos parques tienen menos aerogeneradores, muchos parques no tienen 3.000 horas, esos números están inflados. Bueno, pues reduzcamos a la mitad el ingreso y digamos, venga, no 13 millones y medio, pensemos en 6 millones y medio, que es menos de la mitad. 6 millones y medio soportan medio millón en personal. Por supuesto que sí, sigue siendo un parque muy rentable, porque nosotros podemos con los 6 millones amortizar la instalación y además de amortizar la instalación, obtener un beneficio mucho más que razonable.
Así que es económicamente viable tener personal a disposición del parque en cantidad suficiente. Hablamos de equipos de entre 5 y 15 personas. Por supuesto que sí. ¿Y se obtendrían mejores resultados? Por supuesto que sí, porque nos quitaríamos del medio todo el gran correctivo y nos quitaríamos del medio toda la pérdida de producción asociada a los grandes correctivos. Sí que incrementamos un poquito el pequeño correctivo. ¿Por qué? Porque las averías las detectamos antes, y eso que antes lo tratábamos como gran correctivo, ahora lo tratamos como pequeño correctivo. Sí, tenemos más pequeñas actividades que hacer, que podemos buscarle el momento adecuado para llevarlo a cabo, todos esos momentos en los que no hay viento. Si hablamos de 3.000 horas de funcionamiento y el año tiene 8.760, pues tenemos 5.760 horas para poder llevar a cabo en ellos lo que queramos. Y a la hora de hacer los cálculos con ese medio millón que nos cuesta el personal, también tendremos que tener en cuenta cuánto nos ahorramos en contratas, porque resulta que si echamos cuentas es mucho dinero. Fijaros en este ejemplo que hemos puesto cuánto cuesta el mantenimiento por cada uno de los aerogeneradores. Medio millón más pongámosle otro medio millón en repuestos supone 1 millón de euros, que dividido entre 20 aerogeneradores puede suponer como máximo unos 50.000 euros por aerogenerador. Pero está todo incluido, es decir, todo el mantenimiento que tenemos que hacer está incluido en ese 1 millón de euros, considerando, bueno, de una manera bastante generosa, que nos vamos a gastar medio millón de euros en piezas y en otros gastos, como puede ser el herramental que vamos a necesitar. Así que es rentable internalizar el mantenimiento, es rentable asumir el mantenimiento como propio. Y encima, socialmente, es mucho más interesante. Cuando vamos a construir un parque eólico que en estos momentos prácticamente se considera que no genera empleo o que genera muy poco empleo, y además el poco empleo que genera es precario, sustituyamos ese concepto por llegar a un sitio, formar a un equipo de 10 personas o más, formarlo con las mejores técnicas disponibles y generar al menos 10 puestos de trabajo. ¿Dónde está la oposición a esto que técnicamente y financieramente es viable? Pues simplemente está en ideas preconcebidas, en estrategias que no se corresponden con los números ni con la eficacia de los resultados. Así que si eres responsable de parque, echa estas cuentas. Mira si es interesante o no internalizar todo o gran parte de las actividades de mantenimiento, y te darás cuenta que sí, que es rentable.